¿Qué es lo más aterrador que alguien te ha dicho sobre sí mismo después de apenas conocerlo? Aparentemente tengo una cara que dice confiésame tus secretos más oscuros. En la escuela secundaria, tuve una compañera de laboratorio que comenzó diciendo que estaba en un nuevo hogar adoptivo y que sería una gran compañera porque básicamente la dejaban hacer sus propias cosas para que siempre estuviera disponible para estudiar. Sin saber a dónde iría esto, le pregunté si era diferente a su casa anterior. Lo que obtuve en respuesta fue solo una avalancha de horror que incluía, al menos este lugar no me vio duchar. Lo único que se me ocurrió después fue preguntarle si estaba bien, si necesito decirle algo a alguien. Sin embargo, resultó ser una excelente compañera de laboratorio. En la universidad, 2 chicas me contaron sobre sus agresiones sexuales muy cerca de conocerlas. Esos me desconcertaron y tuve que preguntarles a mis amigas si hay algo que esté lanzando por ahí que diga que soy peligroso. Todos dijeron que es todo lo contrario. Hago que la gente se sienta cómoda. Una compañera de trabajo me pidió que la ayudara a enviar algo a un concurso de una estación de radio. Llegué a la parte sobre su trabajo anterior en el mundo para adultos y el acompañamiento porque su hija necesitaba para comer. Tuve que cerrar los ojos en eso y le sugerí que tal vez solo viniera y tomara prestada mi computadora y enviara esto ella misma. Yo estaba haciendo mi práctica en un hospital. Trajeron a un joven a la clínica neurológica, fue mi primer paciente. Tenía alrededor de 30 años y se había caído de un árbol mientras trabajaba. Resultó tener una condición neurológica complicada que no tuvo nada que ver con su caída. También fue diagnosticado con depresión severa. Estuvo ahí por meses y nunca nadie lo visitó, la única vez que se sintió un poco mejor fue cuando lo visité y le hice algunas pruebas. Dijo, es bueno cuando vienes y me haces jugar con los juguetes de colores y me haces dibujar cosas. Un día estaba mirando por la ventana, cuando entré me miró fijamente a los ojos y me dijo, sabes, si las ventanas no tuvieran rejas, me tiraría. Era la primera vez que escuchaba algo así y lo recuerdo desde entonces. Tuvo que hacer un curso y llegó el entrenador, se presentó a la clase pequeña de quizás 4 a 5 personas y preguntó un poco sobre cada uno de nosotros, luego nos dijo que su esposa había muerto hace 2 años y trató de suicidarse. Me sentí horrible por él, pero parecía genuinamente feliz con su vida, terminé quedándome después de clase y tomándome una cerveza con él en el bar, era un tipo genial, espero que todavía esté feliz. Mi jefe en ese momento había contratado a una mujer mayor que estaba reingresando a la fuerza laboral. Quería despedirla el primer día cuando ni siquiera pudo completar el papeleo legal, tal vez 20 minutos para los lectores más lentos, en 8 horas. Rápidamente perdió la paciencia entrenándola, así que me la empeñó. Antes del final del primer día que la entrené, falló en las cosas que le expliqué, lloró, me llamó acosadora por tratar de entrenarla demasiado rápido. Ella me reportó al jefe y quería reportarme a recursos humanos por crear un ambiente hostil. En realidad, yo estaba fuera de la ciudad en ese momento, pero logró asustarla lo suficiente al preguntarle si deberíamos llamar a esta contratación un error y hacer que ella y la compañía se separen mutuamente. Ella se enderezó bastante rápido aparentemente. Cuando regresé unos días después, estaba mejor y con más ganas de aprender. Cuando nos vamos para el día, su esposo la está esperando en el estacionamiento con su hijo adolescente en el asiento trasero. Salgo en mi auto después de que lo hacen y todo el tiempo su hijo está dando vueltas en el asiento trasero sonriéndome a través del parabrisas trasero. Al día siguiente, me dice que su hijo ahora está muy enamorado de mí. Cree que estoy muy buena y que va a dar un paseo esta noche para poder verme de nuevo. Luego, esta mujer, a quien conozco desde hace 3 días, me cuenta todas las estadísticas físicas de su hijo adolescente, incluido el tamaño. ¿Por qué una madre sabe el tamaño de su hijo? No deseo saberlo. De hecho, tuve que recordarle a esta mujer que yo era más de una década mayor que su hijo. A lo que ella se rió y dijo que pronto sería mayor. Ella no terminó trabajando con nosotros por mucho tiempo. En la escuela secundaria, una vez conocí brevemente a un tipo extraño que quería unirse al club de juego de mi amigo y mío. Luego procedió a alardear de todos los teclados que se había roto sobre la rodilla. Una especie de bandera roja, pero originalmente lo dejé pasar porque él intentaba actuar duro para impresionarnos.
La próxima vez que lo vi, me detuvo en el pasillo y procedió a contarme con gran detalle sobre la disección de ranas y lo mucho que disfrutaba. Eso sí, solo lo había visto 2 veces en ese momento. Me largué de ahí y lo evité el resto del año. Yo, 25 años en ese momento, estaba en el Reino Unido. Estaba esperando mi taxi afuera. Este tipo aficionado sin camisa, cubierto de tatuajes, también eran decentes, en mi opinión, viene y pide fuego. Compré un cipo por novedad, así que lo acepté. Nos pusimos a hablar y me contó que acababa de salir de prisión después de cumplir cadena perpetua por matar a su padre, después de que su padre asesinara a su hermana. Tenía sus registros y todo, estaba en el hospital porque era diabético y había experimentado algún tipo de problema después de ser dado de alta. No tengo experiencia aquí. Nunca he temido y respetado tanto a un hombre en mi vida. Le compré una pinta después de que mi taxi decidiera que no llegaría. Un tipo decente, todavía hablamos 9 años después. Trabajo como recepcionista en un consultorio médico. Así que no estoy médicamente capacitado para dar ningún consejo o diagnóstico. La gente me contará la historia de toda su vida, todas las cosas malas que pasan en su vida, lo que duele hoy y mucho más. Un hombre fue y me contó todas sus luchas con su hija drogadicta y cómo ella estaba actualmente en rehabilitación. Otra señora me pidió que mirara su sarpullido y me preguntara si debería ver a un médico. Otra mujer explicó en detalle cómo su padre era un hombre terriblemente abusivo, pero aún así lo perdonó. Solo quiero que llenen sus formularios y me den sus copagos. Estoy con un hombre en un aeropuerto. Yo estaba allí en la escala, así que tenía algo de tiempo para pasear. Compré un libro en la librería y fui y me senté en lo que se suponía que era mi puerta. Yo tenía 21 años en ese momento tal vez. Estaba un poco abarrotado y había un hombre de unos 40 años sentado a mi lado. Charlamos un rato. Estaba entrando en un programa para mi PTSD, trastorno por estrés postraumático. No recuerdo cómo empezó la conversación. Pero terminamos hablando sobre la enfermedad mental, la vida, la reconstrucción después de dicho trauma y cómo a veces elegimos inactivamente o elegimos activamente permanecer en situaciones terribles. Me mencionó cómo fue molestado repetidamente por su sacerdote católico desde los 10 hasta los 16 años. Cuando sus padres se enteraron, su papá golpeó al sacerdote hasta que tuvo que ser hospitalizado. La mamá y él terminaron mudándose con los otros hermanos a un nuevo estado. Y como no reconoció durante más de 10 años que su adolescencia fue extremadamente rebelde. Su consumo de drogas. Sus relaciones drogadas. Fue porque no estaba procesando el pasado. Me dio un gran consejo que terminé usando. A veces lo que realmente necesitas es un cambio de aires. Habló sobre cómo a mediados de los 20 años recibió terapia y una vez que terminó la terapia se mudó. Empacó lo poco que tenía y se mudó. Trabajó en 2 trabajos para pagarse la universidad. Ahora en algunos negocios. Es mucho más feliz y exitoso en su vida. Se aseguró de decirme que si huyes de tus problemas, siempre te atraparán. Sin embargo, si te enfrentas a tus problemas, eres libre de ir a donde quieras. Eso fue hace casi 10 años. Y me hizo realmente continuar con la terapia. Y seguí su consejo y me mudé. Fue increíble. Durante mucho tiempo fue justo lo que necesitaba. Desafortunadamente, el aislamiento me está devolviendo a una mentalidad previa a la terapia. Y no muy saludable. Y voy a volver para más trabajo de salud mental. Pero todavía pienso en esa escala que tuve en el aeropuerto. Estaba sentado junto a un chico tranquilo en el autobús de la banda de la escuela secundaria que iba a un partido de fútbol. Había estado en mi clase de banda durante años, pero en realidad nunca había hablado con él. Era del tipo que no encajaba en nada en la escuela que yo haya visto. Decidí conocerlo un poco y abrir una conversación ya que íbamos a estar sentados uno al lado del otro por unas horas. Fue como el estallido de una presa, ese tipo habló durante todo el viaje. En un momento, me dijo que su madre no estaba contenta con su padrastro, pero que no podía permitirse divorciarse de él. Y luego me dijo que su padrastro se emborrachaba y lo golpeaba con un palo, pero no estaba seguro si su mamá también estaba siendo golpeada y eso lo asustó.
Hubo una breve pausa antes de que dijera, nunca le dije eso a nadie antes. Luego cambió de tema por completo. Debo haber tenido 17 años más o menos. Me sacudió como. Obviamente, tenía la edad suficiente para saber que ese tipo de cosas suceden, pero demasiado protegido para pensar que le sucedió a alguien que conocía. Se lo conté a mis padres. Parecía lo correcto. No sé qué pasó a partir de ahí. Él y yo nunca volvimos a hablar de eso. Sin embargo, lo acabo de buscar en Facebook. Parece que lo ha hecho muy bien por sí mismo. Esto es una de las respuestas que le comentaron a la historia anterior y me pareció interesante del por qué el chico hizo su viaje sin parar de hablar. He sido ese niño. Es como si se rompiera una presa. Finalmente, a alguien le ha importado lo suficiente como para preguntarte cómo estás. Y hay tanto trauma y devastación que no sabes por dónde empezar. Así que empiezas a hablar. Y hablar se convierte en vómito de palabras. Y luego dices unas palabras personales muy profunda y oscura que sabes muy bien que es inquietante para alguien que apenas te conoce. Te asustas y retrocedes tanto como puedes para tratar de esconderlo debajo de la alfombra. Porque eso es lo que haces. Eso es lo que hace tu familia. Es lo que sabes. Barrerlo debajo de la alfombra significa que no existe. Significa que no puede lastimarte. Obviamente no es saludable y espero que haya recibido la ayuda de salud mental que probablemente necesitaba para procesar todo eso. Sé que lo hice. Gracias por estar ahí para él. Tan nervioso como pudo haber estado, un peso muy pesado podría haber sido levantado al menos un poco, si no más. Le hiciste un buen servicio.